Bueno, bienvenidos a este video en el que hoy vamos a hablar de tango en la actualidad. Mi nombre es Lucía Seba, es febrero del 2023. De todas las frases hechas que he escuchado, hoy me quedo con esta que es: qué importante que es saber de dónde venimos para saber a dónde vamos. Para quienes hacemos del tango nuestra vida, no solamente es importante conocer qué ha pasado, sino además aprender de referentes que nos marcaron el camino para seguir cultivando la semilla del tango en cualquier lugar del planeta. Para que hoy estemos bailando tango en cada rincón del mundo, pasaron muchas cosas que hicieron eso posible. Muchas cosas y algunas personas específicas que están conectadas con este hecho, que son el link entre el antes y el ahora. Una de esas personas es el señor Carlos Rivarola, a quien hoy tengo el honor de entrevistar. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, un gusto poder charlar con vos sobre nuestro tango y bueno, poder expresar lo que siento, lo que conozco, lo que he recibido. Para quienes, ¿quién no conoce a Carlos? Ellos que no lo conocen, Carlos nació en Villa Ballester, en Buenos Aires, y el arte fue parte de su vida desde muy pequeño. Tiene un extenso currículum, imposible de detallar en tan poco tiempo, pero en ese currículum específicamente quiero llegar a un punto que dice que en el año 1983 él integró el elenco que estrenó en París el exitoso espectáculo tango argentino de Claudio Segovia y Héctor Oresoli, el cual impulsó el renacimiento mundial del tango danza. Y en base a eso, Carlos, quería yo preguntarte, ¿cómo era la situación con el tango en Buenos Aires cuando ustedes viajaron a París por primera vez con el show Tango Argentino? Bueno, en ese momento había un programa de televisión que era muy famoso, que era La Botica del Tango de Vergara Leumann. Mucho éxito, o sea, la parte artística, había trabajo, en la noche estaba el Caño 14, había algunos cabarets también que todavía funcionaban, como el King Club, el Carín, ¿no? Carina, pues, que eran cabaret donde había shows de tango todavía. Lo que no había eran muchas milongas, o sea, había milongas, sí. Había gente que, bueno, como Todaro, por ejemplo, uno de los que daban clases, estaban en algunos lugares, pero no era una gran cantidad de milongas, Bueno, pero no eran tantas, eran muy poquitas. sí. Bueno, ¿no Claro, sí, había sí, sí, show fue de algo. tango en ese momento, Carlos? ¿O Sí, sí? sí, había show, estaba Michelangelo. Ujú. Digo, en lo que es televisión, había más tango que ahora, en Ok, televisión. Sí, Sí, en esa época. claro, Porque ahora no lo hay bien era el nada de tango tango. bailado, las milongas, claro. No, ¿Qué y el tango bailado en las milongas había algunos, el canin, estaba el canin, que daban clases ahí, Nelly y Balmaceda, Balmaceda? Bueno, pero no eran tantas, eran muy poquitas. sí. Bueno, ¿qué pasó con la gente cuando vio el show? Bueno, el tema es que nosotros cuando fuimos, el día que debutamos, fue una población tan grande que nosotros pensamos que habían ido bueno, por la dictadura, de alguna manera no podían llegar a Buenos Aires, y cuando vieron el show, bueno, se emocionaron, pensaron. Y después del segundo, tercer día ya nos dimos cuenta que no eran argentinos, que ya eran los franceses que venían a ver el show, y como la prensa había tenido unas críticas muy buenas, decía la prensa, los títulos decían "El fuego de los dioses", decían, mirá vos. Wow. Entonces llegó un momento que tuvieron que abrir las puertas del teatro para que la gente se quedaba como ya en la platea, dentro del teatro, en las plateas, ya no podían entrar más gente, se quedaban en el hall escuchando la música. Las puertas cerradas, pero en el hall del teatro, no en la calle. Qué maravilla. Entonces, y después los carteles que decían, bueno, que no se vayan, que sigan, había carteles de gente, pero eran franceses, ¿no? Para nosotros fue una gran eh, como sorpresa, porque nunca íbamos a esperar eso. Sí, sí. Este, ¿Cuánto tiempo estuvo el show activo? no, el show total duró como 7, 8 años o más. El show estuvo como hasta el 90, sí, hasta el 90 estuvo.
Bueno, como yo siempre digo, yo pienso que vos sos uno de los eslabones en esa cadena que hicieron que hoy el tango se pueda bailar en todo el mundo. Teniendo en cuenta la cantidad de países en el que vos diste clases, das clases, teniendo en cuenta que sos maestros de maestros que hoy están repartidos en todo el mundo, ¿cuál es tu visión a nivel mundial del baile de tango hoy? Bueno, ahí yo veo que ha crecido mucho, es impresionante. Vos vas a China, vas a Corea, a Taiwán también, a Irlanda. Japón, a Singapur, bueno, Europa, todos los países de Europa, a cualquier ciudad de Europa que vayas, tenés gente que baila tango, tenés una milonga, tenés clases. En Rusia es impresionante cómo están ahora bailando los rusos, practicando mucho. Además, se han incorporado los músicos también. Los rusos están tocando muy bien. En Japón también ha crecido mucho y los músicos también. Hay gente joven que está tocando muy bien. Ahora vi acá, por ejemplo, coreanos que han venido a estudiar el tango, que son músicos, a estudiar acá el tango a Buenos Aires. Entonces ha crecido mucho. Es algo increíble. Que es asombroso el crecimiento que hay, porque es Increíble. impensable que se pueda llegar a bailar, ¿no? En cada lugar uno se lleva los zapatos y puedes bailar en cualquier lado del mundo, es impresionante. Es que comparable a lo que sucedió cuando llegó el tango a París, a principios del siglo XX, bueno, conquistó y de ahí salió bueno, a Francia, digo, a España, a Italia, después de ahí a Europa, a Estados Unidos. No también fue un boom, y ahora están ya saliendo orquestas acá de Argentina que están haciendo giras en Europa. Una de las cosas que yo te quería preguntar era si para vos es importante que las personas que se dedican a enseñar y a transmitir este baile tengan conocimiento y capacitación para hacerlo. Por supuesto, es fundamental eso, porque si no, uno no tiene conocimiento y capacitación, si no se capacita, ¿no? En el sentido de acercarse a lugares y a personas que tengan experiencia para recibir. Yo considero que esto no es para mí, ¿no? No es que se enseña, sino que se transmite, se va transmitiendo de una persona a la otra. No es que te enseño a bailar el tango, te transmito lo que siento, te transmito lo que recibí de otros, y después cada uno es con su capacidad para el baile. Observación. ¿Qué es lo que pensás? ¿Cuál es tu consejo para seguir? ¿Qué hace falta ahora en el tango actual? ¿Qué es lo que vos harías para que crezca también de otra forma? Y bueno, mi consejo de que el que quiere enseñar, el que quiere, bueno, primero, el artista tiene que hacer lo que siente, no tiene que hacer lo que los demás le gusta. Entonces, y lograr conquistar a la gente con lo que siente hacer, más allá de que lo critiquen o no lo critiquen. Un ejemplo es Piazzolla. Piazzolla, cuando apareció con toda su música nueva, todo, le daban con un hacha. Fue uno de los artistas más. Yo me recuerdo en los años 60, 70, cómo lo criticaban. Pero él continuó con su arte. Entonces, ese es un ejemplo, ¿no? Yo creo que el que quiere ser artista, bueno, tiene que hacer y luchar para lo que siente hacer, y no bajarse y hacer lo que los demás quieren. Y los que enseñan, bueno, tienen que buscar las raíces. Hoy tenemos, por suerte, en Internet, infinidad de videos de los que uno puede recibir un montón de cosas, pero hay que mirarlos mucho, observarlos 1, 2, 3, 1.500, 5.000 veces, porque uno encuentra cada vez algo diferente, una forma de cómo puso el pie, de cómo interpretó la música acá, de cómo
puso el brazo, de cómo se desplaza, de cómo se acompañan. O sea, hay muchas cosas que uno puede recibir, cómo interpretan la música. Yo, por ejemplo, lo que he comprendido, que uno cuando, gracias a eso que he recibido, ¿no? Bueno, tuve la suerte también de sentarme en las mesas con los milongueros hasta las 5 o 6 de la mañana, donde recibimos un montón de experiencias, ¿no? Que eso es algo fantástico. De que el milonguero no sigue la música, el milonguero hace la música en el momento que está bailando. O sea, Claro, hacía la música, ¿no? claro. Y eso es lo maravilloso, que no están corriendo atrás de la música, sino que la están interpretando. Entonces eso es lo que creo que debe buscar los que quieren enseñar hoy en día, para, o sea, comprender cómo lograr transmitirle a los alumnos eso. También vos me habías hablado de el show, que también se necesita más También. tango en los teatros, ¿no? Bueno, sí, pero ese es un problema nuestro, que nosotros no logramos conquistar a los productores, porque el productor es el que invierte el dinero para que se haga la obra. Pero bueno, nosotros tenemos que llevarle al productor una propuesta que el productor que piense, bueno, sí, bueno, con esta propuesta me va a ir, por lo menos no voy a perder, ¿no? Por lo menos que sienta eso, que no va a perder dinero. Porque si yo tengo dinero, lo voy a invertir en algo que creo que voy a ganar, o sea, siento que voy a ganar dinero, o por lo menos que no lo voy a perder. Y históricamente, todos lo que sea espectáculos, grabaciones, todo se hizo con los productores que tenían el dinero, lo invertían en tango. En la época del 40, todos los que hicieron los espectáculos hacían Mariano Mores, Canaro, que Canaro hacían infinidad de espectáculos, porque había gente productores que ponían el dinero para hacer todas las obras de teatro, se hacían porque los productores ponían las grabaciones eran los productores lo que ponían, las discográficas, que invertían el dinero en esta orquesta, en este cantante, y en los 40 era infinidad de orquestas. Vos tenías que todas las noches había shows, pero bueno, y grababan todo el tiempo los músicos, pero porque había una productora que ponía el dinero. Bueno, vamos a ir cerrando esta entrevista. Primero agradecerte de corazón que me hayas ayudado en este proyecto. Y también, bueno, una de las cosas que quiero destacar es la energía y el amor que tenemos por esto que estamos haciendo, ¿no? También creo que es parte de esto de llevar adelante y que el tango sea, que haya pasado de generación en generación, es por esta pasión que nosotros transmitimos Claro. y del amor que le tenemos a nuestra cultura. Sí, no, y además que la juventud que se acerca al tango. Yo voy acá, por ejemplo, voy a la parrilla, por ejemplo, y es infinidad, increíble la cantidad de gente joven que está, vas a Milonga, gente amiga, y están jóvenes con gente grande, todos bailando. El tango es un ambiente, por lo menos de los que yo conozco, el único ambiente donde a los jóvenes les gusta estar con la gente mayor. Le gusta compartir el tango con la gente mayor. Vos ves una chica de 20 años que va e invita a bailar a un hombre que tiene 80. Y un pibe también de 25 años va a sacar a bailar a una mujer de 70, de 80 años. ¿Por qué? Porque, y eso lo ves en las milongas, eso. En Milonga Gente Amiga es increíble cómo están unidos, junta la gente joven con la gente mayor. Bueno, ahora también ahí en el Marabú, que está lleno todos los días, tiene milonga y es increíble como hay, y se juntan también gente de todos los países, porque vienen de muchos países de Europa, rusos están viniendo muchos ahora, de Corea también. Es un Algo fenómeno maravilloso. maravilloso, es un fenómeno y tenemos suerte de estar en este ambiente nosotros. Bueno, un gran abrazo, Bueno, un beso. Carlos, muchísimas gracias por este tiempo que me has dedicado. Y bueno, que viva el tango, ¿no? Que sigamos Así bailando. es.